Escuela de Negocios y con la Universidad Siglo XX de Catavi para dar este módulo dentro de su maestría de Derecho Procesal Civil. Parecería ser que ya les falta poco, así que ya están en las últimas, así que les deseo la mejor de las suertes, sigan con el mismo empeño y ojalá que pronto ya estén acabando y pronto ya nos estén indicando que su tesis ya está concluida y están próximos a defenderla, ¿no? Entonces esto es bastante interesante. Bueno, este módulo básicamente tiene 3 subtemas. El primer tema es el de la motivación de las resoluciones judiciales. El segundo tema es el proceso ordinario, que para mí es el proceso estrella, es el proceso más importante que tiene nuestra legislación. Y el tercer tema es el tema de las nulidades procesales. Pues digamos que son 3 temas. Tenemos 3 jornadas de trabajo. La primera, hoy jueves, hasta las 10 de la noche. Mañana viernes, también hasta las 7 a 10 de la noche. Y el sábado tenemos jornada completa, tanto en la mañana como en la tarde. Luego ya podemos charlar y podemos hacer un horario continuo el día sábado y así podemos concluir antes. Yo siempre lo que veo es que se quejan bastante en los WhatsApps por el tema de las actividades académicas que les ponen, que tienen que subir, que el sistema no está habilitado, que por aquí, que por allá. Yo, como de costumbre, voy a tratar de no complicar la vida y la existencia. Ustedes han visto en el WhatsApp que están todos ustedes incluidos. Me han mandado en primer lugar una sentencia. Es una sentencia constitucional que les he pedido que se las impriman. No sé si ustedes lo han hecho, no sé si aquí en Santa Cruz lo están haciendo, pero despuesito vamos a utilizar esa sentencia. Y esa nos cae casi como anillo al dedo, como se dice vulgarmente, porque luego que veamos conmigo todo el tema de la motivación de las resoluciones judiciales, vamos a ver si esa sentencia constitucional dictada por el máximo tribunal constitucional de nuestro país tiene una fundamentación, ¿cierto? Porque justamente este módulo en su primera parte está sobre la motivación de las resoluciones y hay que analizar. Supuestamente el Tribunal Constitucional es el tribunal más importante que tiene nuestro país y el Tribunal Constitucional, por ejemplo, no le tiembla la mano, jamás de los jamases. Cuando encuentra una resolución que no se encuentra debidamente motivada, la anulan, dicen, no, aquí no hay motivación, y se acabó. O la motivación es insuficiente y ya está, se anula y dicta nueva resolución. Pero además vamos a ver si es que esa motivación es la correcta y la adecuada, porque ya vamos a ir analizando después con más detalle todo el tema de la motivación de las sentencias, de las resoluciones judiciales. Así que esa es, digamos, una sentencia para mí bastante interesante a nivel nacional, que ha estado mucho tiempo en boga. Yo les digo honestamente que cuando he analizado ya y he leído las 60 hojas más o menos que tiene esta sentencia, recién he podido entender algunas cosas, comprender, porque muchas veces nos dejamos llevar por los comentarios, pero una cosa es tener una vivencia propia, ¿no? Y además yo creo que como bolivianos tenemos la obligación de conocer jurídicamente bien esta resolución. Aquí no estamos para hacer política, pero sí estamos para ver si realmente esa sentencia tiene la fundamentación y esa fundamentación es la debida. Si yo les diría hagamos ahora un trabajo, posiblemente no se entienda adecuadamente, por eso que vamos a hacerlo al final. Después, conmigo no va a haber ningún examen, ninguna evaluación, ¿ya? Yo considero, a mi punto de vista, que ya en esta altura del partido, cuando estamos haciendo la maestría, tomarles un examen, simplemente medir su grado de
de memoria, y no es el objetivo ese. Entonces, vamos a hacer algunas actividades dentro del curso. Esas sentencias ustedes van a analizarlas con mayor detenimiento. Vamos a hacer ahí algún debate, y después yo les pido a ustedes la máxima participación de ustedes. De ahí también va a salir la nota, pero desde un comienzo ya estén tranquilos, no va a haber ninguna evaluación, no va a haber ningún examen. Como yo estoy en el WhatsApp hace mucho tiempo, porque hace ¿cuánto sería? Unos 6 meses atrás he venido a dar el módulo de las audiencias. Después yo he permanecido en el WhatsApp y siempre veo, ¿no? Y varias veces, domingos especialmente, dando examen, etcétera, etcétera, han pasado sus fotitos, mostradas, etcétera, etcétera. Conmigo no se van a complicar. Apuren, el docente ya está aquí, que esto, que lo otro. Bueno, así que todo lo que hacemos aquí, todos sabemos, ¿no? Así que no va a haber, pero yo les digo, no va a haber ninguna evaluación, porque no es mi objetivo. Yo les digo, he hecho yo 3 maestrías, una en Derecho Penal, otra en Derecho Civil, otra en Derecho Familiar, y nunca casi ha habido módulos que ha habido exámenes. Algunos sí, pero poco a poco se está comenzando a eliminar eso, ¿ya? Después yo les he pasado también unas sentencias constitucionales, que ahí las pueden revisar, pueden leerlas, donde una de las sentencias habla básicamente del tema de la motivación, y la otra también está relacionada con la motivación. Les aconsejo que la lean. Hay bastante material doctrinario en esas 2 sentencias. Cuando tengan tiempito, mañana, esta noche, pueden abrirlas y van a encontrar. Y especialmente yo lo que les pido es que vean la parte de la fundamentación jurídica de esa sentencia, ¿no? Y ahí explican, a mi punto de vista, en forma bastante clara en qué consiste la motivación o la fundamentación de las resoluciones judiciales. Entonces, ya les decía, ¿no? Nuestra actividad se va a desarrollar en tres campos. La primera va a estar única y exclusivamente con el tema de la motivación de las resoluciones, de la sentencia. La segunda con el proceso ordinario, que es el proceso más importante. Y el último, el tema de las nulidades procesales, que para mí es uno de los temas más candentes, más problemáticos, y es el mayor dolor de cabeza tanto para jueces, magistrados y para abogados, y donde se presenta la famosa retardación de justicia, porque hay un abuso desmedido a nivel nacional, tanto en los juzgados, tanto en los tribunales departamentales de justicia, y tanto en la Corte, en el Tribunal Supremo. Se han hecho estudios en Bolivia del porqué de la retardación de justicia, y entre uno de los aspectos más importantes que se ha detectado el por qué hay retardación de justicia es justamente por un abuso desmedido de las nulidades. Y no hay abogado que esté buscando nulidades, no hay juez que esté concediendo nulidades, y normalmente cuando está perdido un proceso siempre la pregunta es: ¿podré anular este proceso? Y eso conlleva muchas consecuencias jurídicas. Así que esas van a ser las 3 actividades que vamos a realizar en estos 3 días. Y comencemos por el primero, por el tema de la fundamentación o la motivación de las resoluciones judiciales. Pero para entender adecuadamente esta parte, hay que analizar las resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la fundamentación? Está en las resoluciones judiciales. Ustedes solamente van a encontrar motivación en las resoluciones judiciales. Entonces hay que analizar que cuando uno plantea algo, o cuando dice esta resolución necesita o no necesita de una fundamentación, hay que ver qué tipo de resolución. Lo primero que también debe quedar claro
porque he notado que hay algunas situaciones que a veces plantean, es que las resoluciones judiciales solamente las dicta el órgano judicial, es decir, dictan los jueces, dictan los que administran justicia. En otras palabras, podemos decir así en forma sencilla, que son los jueces públicos, estamos hablando de materia civil exclusivamente, son los vocales de los tribunales departamentales de justicia y son los magistrados del Tribunal Supremo. Son los únicos que dictan resoluciones judiciales, nadie más. Ustedes van a ir a un proceso y posiblemente encuentren otras actuaciones. Por ejemplo, encuentren una citación de una demanda. Pero ¿quién hace una citación con una demanda? No es el juez. ¿Quién es? Es el oficial del registro, el oficial de diligencias del juzgado o la oficina centralizada. Van a encontrar actas de audiencias, mandamientos, ejecuciones de mandamientos, de embargos, etc. ¿Qué pasa cuando yo no estoy de acuerdo con una resolución judicial? ¿Qué pasa cuando se dicta una resolución judicial y yo considero que esta no tiene, pongamos, fundamentación, lo que sea? ¿Qué se me abre? La vía recursiva. Esa es la manera de reparar una injusticia, un error, una deficiencia de una resolución judicial, la vía recursiva. Ustedes ya han llevado el módulo recursivo y saben que existen recursos de reposición, la reposición con alternativa de apelación, la apelación propiamente, la casación, la revisión extraordinaria de sentencia, la compulsa. Esa es la manera de quejarse de las resoluciones judiciales. ¿Cómo yo me quejo de una actuación? Pongamos, yo digo, está mal hecha una citación con la demanda. No es con recursos, sino con ¿qué? Con un incidente. Le digo, ¿sabe, señor juez? Han ido a citar a mi cliente y se ha cometido estos errores. Por lo tanto, le pido que anule esta citación, ¿no es cierto? Pero es mediante un incidente. ¿Qué va a hacer el juez? El juez va a dictar una resolución. Ahí recién se va a pronunciar. Y contra esa resolución recién se me abre la vía recursiva. Entonces, primera conclusión, solamente dictan resoluciones judiciales los jueces, los magistrados. Aquí vamos a hablar en forma general siempre de los jueces, y yo dentro de los jueces incluyo a vocales del Tribunal Departamental, a magistrados del Tribunal Supremo, Constitucional, etc. Son jueces, porque finalmente son personas que administran justicia en nombre y en representación del Estado. Entonces, por eso es que hay que analizar un poquito, digamos, las resoluciones judiciales, porque solamente vamos a encontrar fundamentación y motivación en estas resoluciones. Yo sé que muchos, más allá o en cualquier momento, me van a preguntar si existe alguna diferencia entre motivación y fundamentación. Técnicamente puede existir, pero cuando hablamos de fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales, en forma general estamos hablando del razonamiento lógico que deben tener las resoluciones judiciales. Filosóficamente podríamos encontrar alguna diferencia, pero en nuestra legislación vamos a encontrar en varias partes que hablan de fundamentación o de motivación, que es lo mismo para mí. Entonces, digamos que en el campo jurídico, cuando se refiere a motivación o a fundamentación, es lo mismo. Utilizan como términos sinónimos. ¿Ya? ¿Cuáles son las resoluciones que se dictan en un proceso judicial? ¿Son providencias o decretos? Autos interlocutorios, autos definitivos, sentencia de primera instancia, auto de vista o sentencia de segunda instancia y el auto supremo. Esas son las únicas resoluciones que ustedes van a encontrar en un proceso judicial. No hay más. Providencias o decretos, autos interlocutorios, autos definitivos, sentencias, autos de vista y auto supremo. Son 6 resoluciones, no hay más. Veamos ahora en forma general,
¿Cuáles son los requisitos que deben contener todas las resoluciones judiciales? No nos olvidemos aquí de providencias o decretos o autos, sino de todas. En primer lugar, todas tienen que tener, todas deben estar redactadas, ya sea en forma oral o en forma escrita, pero en el idioma español. El español es el único idioma que, de acuerdo al Código Procesal Civil, reconoce para que los jueces puedan hablar, puedan manifestarse mediante sus resoluciones judiciales. Pese a que la Constitución Política del Estado reconoce al español y además a varios otros idiomas que se hablan en nuestro país, creo que son algo cerca de 20. Las principales está el quechua, el aymara, el guaraní, no sé, por lugares del Beni, por Pando, en cada lugar hay. En Tarija, por ejemplo, ustedes saben que soy tarijeño, en Tarija, por ejemplo, solamente el 0,1% hablan guaraní por las riberas del río Pilcomayo. Después todo el mundo, pero todas esas personas además adicionalmente hablan el español. Sé que en La Paz, en Cochabamba, en algunos lugares solamente hablan idiomas, digamos, nativas como el quechua, como el aymara. Bueno, pero aquí el Código Procesal Civil dice que todas las resoluciones y los procesos deben llevarse en el idioma español. Hay una sola excepción que dice que los tribunales departamentales de justicia pueden autorizar en algunos lugares que se puedan dictar resoluciones en el idioma que sea más preponderante del lugar donde se está tramitando una causa. Pero dice, además, que si se lo hace así, tiene que hacerse en forma paralela un proceso en el idioma español, porque posiblemente eso tenga que venir en apelaciones a los tribunales departamentales, pueda ir en casación al Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Así que finalmente el idioma que habla, que es el autorizado en el Código Procesal Civil, es única y exclusivamente el español. Lo que está permitiendo es que si hay personas que no entienden el español, no solamente en los idiomas que reconoce nuestra Constitución, sino en idiomas extranjeros, tiene que haber siempre un traductor. Tiene que estar presente para que las partes entiendan y comprendan adecuadamente lo que se está realizando y tramitando. Después, el otro requisito general es que las resoluciones judiciales deben llevar una fecha. ¿Por qué una fecha? Porque ustedes saben que hay plazos para dictarse las resoluciones judiciales. Y la fecha determina si es que la resolución ha sido dictada dentro o no del plazo que establece la ley. Nada más por temas de sanción a los administradores de justicia. Lo que ya se ha exterminado con este nuevo código, el código de 2013, el código Morales, es que si es que una resolución se dicta fuera de los plazos que establece la ley, no es nula. Por ejemplo, el código del 76, el código Banzer, castigaba con nulidad la resolución si es que era dictada fuera de los plazos. Este código, a mi punto de vista, mucho más inteligente en ese punto, dice, no hay por qué castigar a las partes, sino castigamos al juez. Pero la resolución es absolutamente válida si es que se ha dictado fuera del plazo. Pero para eso está básicamente. Y ustedes saben que un juez que dicte, creo que en 2 casos o 3 casos, resoluciones fuera del plazo, puede ser hasta una causal de destitución. Así que no es un tema sencillo, es un tema complejo. El otro requisito general de todas las resoluciones es que debe señalarse el lugar donde se expide la resolución. Ustedes saben que los jueces tienen jurisdicción y la jurisdicción es la facultad de administrar justicia en nombre y en representación del Estado. Está perfecto. Pero después todos los jueces tienen competencia.
¿Qué significa competencia? Que solamente pueden conocer ciertos y determinados asuntos, no todos. La competencia más grande es la por materias. Hay jueces civiles, hay jueces familiares, hay jueces penales, hay jueces comerciales, hay bastante tipo de jueces. Pero además hay competencia por razón de territorio. Entonces, deben señalar, y los jueces deben solamente administrar justicia dentro de la competencia territorial que les corresponda. Un juez de aquí de Santa Cruz no puede irse a Cochabamba, a Tarija, o no puede irse a Camiri, o no se puede ir a Guayaramerín, o no puede ir a algún lugar que no le corresponda. Por eso tiene que señalar el lugar donde está dictando la resolución. Y para eso tiene dos opciones el juez. Es poner una letra A, ¿no es cierto? Ponen A, normalmente una coma, hoy día es 7, ¿no? 7 de marzo del 2019. O ponen directamente el lugar donde están dictando la resolución: Santa Cruz, Camiri, Villamontes, lo que sea. Lo que a mí me llama siempre la atención es, ustedes solamente han visto varias veces, A, pongamos, hoy día 7 de marzo de 2019. ¿De dónde sale esa palabra A? Si ustedes revisan el código procesal civil, no existe. Si ustedes revisan la ley del órgano judicial del 2010, tampoco. Esta es por efectos de una carta acordada que se la ha dictado por la Corte Suprema, más o menos en 1850, pero lo interesante que es esa carta acordada de 1850, más o menos, es lo que yo he podido revisar, ni siquiera es de la Corte Suprema de Bolivia, sino de la Corte Suprema de la Argentina. Ahí yo he accedido a ese documento y dice, por ejemplo, cómo foliar un expediente, cómo coser un expediente. Ustedes han visto que normalmente ponen firmado juez ante mí, firmado secretario. Pero ustedes revisen dónde está ante mí, no hay ninguna parte. ¿Dónde dice en nuestra legislación que tengo que poner aquí en forma literal y aquí en forma numeral las hojas del expediente? Hay un montón de cosas. Eso se lo traigo a Bolivia, una carta acordada, y se ha comenzado de ahí a funcionar. Eso es pura práctica forense nada más. Pero bueno, digamos que estos requisitos son más de forma que de fondo, pero siempre cuando ya estamos en algo más avanzado hay que entenderlo y hay que comprenderlo, porque muchas veces nos preguntan y no sabemos dar una respuesta adecuada. Después, todas las resoluciones tienen que estar firmadas por el juez o por el magistrado, por lo que sea. ¿Por qué? Porque es el acto que demuestra la voluntad del juez. Alguna vez he visto en tribunales supremos especialmente que ha aparecido una resolución ya firmada y después han dicho, no, esa no es la resolución, ese solamente era un proyecto de resolución. Y hasta he visto que alguna vez han querido iniciar algún proceso de prevaricato, supuestamente, y han dicho, no, esta no ha sido la resolución que hemos dictado, sino que el proyectista ha hecho un proyecto de resolución, nos ha pasado y nosotros ponemos aquí nuestra firma, pero no es la resolución propiamente. Algunas veces han dorado muy bien la píldora, etcétera, etcétera. A veces han aparecido resoluciones autocontradictorias. Pero básicamente lo que interesa destacar es que toda resolución judicial, para que surta efectos jurídicos con relación a los firmantes ante los jueces y ante las partes, es que debe estar debidamente firmada. Ese es el acto que demuestra su acto de voluntad. Que no esté firmada por el secretario, a mi punto de vista, no es anulable, no es reprochable, porque el secretario no es el que dicta la resolución. Al comienzo, ustedes recuerden, he dicho, el único que dicta resoluciones judiciales son los jueces, son los magistrados. Pero, de acuerdo a la ley del órgano judicial, dice, deben estar refrendadas, dice, por el secretario.
Pero tranquilamente una resolución que esté solamente firmada por el juez y no por su secretario no es ningún motivo de nulidad, no es ningún motivo para que esa resolución no surta efectos jurídicos. Tranquilamente un juez puede decirle, mire, acabo de revisar esta sentencia que yo dictaba hace un mes y no la firmó usted, señor secretario, fírmela ahora. No es motivo, pero una sentencia que esté, digamos, en blanco y no esté firmada por el juez, complicado. Ahora no se olviden, el delito de prevaricato, ¿quién comete? Solamente los jueces, porque es el juez el que puede aplicar correctamente el derecho. Nunca un secretario nunca le ha iniciado un proceso de prevaricato. Entonces, digamos que el otro requisito es esto, que debe estar debidamente firmada por el secretario, por el juez, que es el que realmente es el responsable de la resolución judicial. El otro requisito ya general es: ¿todas las resoluciones necesitan de fundamentación? Todas menos una. ¿Cuál? Las providencias. Es decir, hemos dicho que hay 6 resoluciones: providencias o decretos, autos interlocutorios, autos definitivos, sentencias, autos de vista y auto supremo. De las 6 resoluciones, solamente 5 necesitan de fundamentación. Y la única que se salva de fundamentación es las providencias o decretos de mero trámite. Y esto tiene su lógica. Un juez normalmente por día debe dictar aquí en Santa Cruz 50, 60 providencias o decretos. Si él estaría obligado a fundamentar, no tendría tiempo para hacer absolutamente nada más que solamente dando su fundamentación de esas resoluciones. ¿Por qué? Porque las providencias son resoluciones de mero trámite que solamente tienen objeto dar movimiento al proceso. A ver, nos imaginemos, ustedes se plantea un recurso de apelación. ¿Qué hace el juez? Una palabrita nada más pone, traslado. Ya está. Si el juez tendría que poner, bueno, se corre el traslado con la presente recurso de apelación, buenas noches, porque de acuerdo al derecho del debido proceso, al derecho de la defensa, tenemos que necesariamente escuchar a la contraparte para que contrarreste los argumentos o los agravios que han sido presentados en el recurso de apelación. Tendría que dictar unas 10 líneas para explicar. Traslado, nada más. Señor juez, quiero fotocopias. Expídase, o como se pide. Por eso que la única resolución, y esto quiero que quede claro porque el tema que estamos analizando ahora es la fundamentación. Entonces, la única resolución que está exenta de la obligación de la fundamentación es las providencias o los decretos de mero trámite. Y les digo honestamente, así en palabras vulgares, si es que el juez estaría obligado, no tendría tiempo ni para echar al baño. Y no se justifica. Porque básicamente, ¿qué son las providencias? Son resoluciones de mero trámite que hacen caminar al proceso. Si ustedes revisan un proceso, posiblemente encuentren 100 resoluciones judiciales. Y les puedo asegurar que 90 y tantas son providencias. Debe haber un auto o 2 autos interlocutorios, posiblemente no encuentro un solo auto definitivo, y posiblemente una sentencia, un auto de vista y un auto supremo, nada más. Entonces digamos que es el pan de cada día. Y en estas resoluciones no hay por qué dar una explicación lógica y razonada del fallo, porque no se está fallando nada todavía. Solamente son cosas de mero trámite para hacer caminar el proceso. Entonces, nunca se olviden, y con mayor razón en este módulo que estamos analizando, la fundamentación de las resoluciones. Entonces, las providencias, los decretos, son resoluciones que no necesitan de fundamentación. Es por eso que en la mayoría de los países de Latinoamérica, las providencias y los decretos son firmados por los secretarios, nada más.
porque se los considera más actos administrativos que judiciales. Y normalmente al juez le dejan la tarea ya de dirigir audiencias, de dictar sentencias, de dictar autos, que es realmente lo que interesa, lo más importante de un proceso. Entonces eso nunca se olvide, que solamente las únicas resoluciones que no necesitan fundamentación son los autos, son las providencias o decretos de primer tramo. Después todas las demás resoluciones necesitan esencialmente estar debidamente fundamentadas. Es decir, el juez cuando dicta una resolución ya un poco más importante en el proceso tiene la obligación de señalar en forma clara y imprecisa cuál es la fundamentación, el porqué de la resolución. Yo siempre digo, haciendo comparaciones, es como cuando yo castigo a mi hijo, yo le puedo imponer un pequeño castigo, pero ya cuando le impongo un castigo más fuerte o más severo, tengo que explicarle para que él aprenda. Entonces, en todas las demás resoluciones judiciales ya necesariamente se tiene que fundamentar. Después ya vamos a ir entrando más al tema y vamos a ver qué es la fundamentación, pero la fundamentación es algo esencial que está íntimamente ligado con el derecho a la defensa, con el debido proceso. Y es por eso que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional no le tiembla la mano en anular muchas resoluciones judiciales cuando encuentran que esas resoluciones o no tienen fundamentación o es insuficiente esta fundamentación. ¿Por qué? Porque ellos ahí dicen que se está afectando el derecho a la defensa, está afectando al debido proceso. Y básicamente muchas veces cuando se habla de la fundamentación en forma muy sencilla, cuando una resolución tiene fundamentación, se está explicando a las partes por qué han ganado o por qué han perdido un proceso. Es decir, ahí yo me entero. Yo siempre utilizo ese término. Hay fundamentación cuando yo sé por qué he ganado el proceso o yo sé por qué he perdido el proceso. El juez me va a decir, sabe, a usted lo estoy declarando legítimo propietario de este inmueble porque usted ha presentado en este proceso una escritura pública debidamente registrada en derechos reales que acredita el derecho propietario del bien inmueble que estamos discutiendo en este proceso. Entonces el actor dice, a mí me están declarando dueño porque yo he presentado ese documento, yo sé por qué he ganado el proceso. Y la otra parte va a decir, bueno, en este caso yo he perdido porque no he presentado ningún documento que acredita o el que yo he presentado era insuficiente. En otras palabras, siempre la fundamentación está ligada con eso, el saber por qué he ganado o por qué he perdido un proceso. Ahora hagamos una pequeña distinción para comprender adecuadamente cada una de estas resoluciones. Y comencemos con las providencias, y las providencias son resoluciones de mero trámite, que solamente tienen por objeto dar movimiento y dar desarrollo al proceso. Antes de continuar con esto, no sé si estamos con mucho calor o estamos con mucha humedad o encendemos los aires, no sé. ¿Están así bien o están...? ¿Está bien? Aquí hace calor. Porque yo siento bastante calor, ¿no? Sí, es que aquí no llega el aire. Aquí está apagado el aire. Sí. No le llega. Ese aire de ahí. Sí, pero... Hace calor. No le llega. Aquí llega. ¿Qué? Así la ropa. No sé, yo no sé dónde está. No, ya no Ese me así interruptor nomás. ¿Qué? Yo lo voy a Yo no hacer. intenté. Ese switch nomás se pone arriba. Arriba. Es arriba. Para arriba. Ya. Son adorcitos, pero si no vamos a salir aquí como sábado. Ah. Bueno, las providencias, ya les decía, son resoluciones de mero trámite que tienen por objeto dar movimiento y desarrollo al proceso.
Los autos interlocutorios es la próxima resolución. Los autos interlocutorios también son resoluciones que tienen por objeto dar movimiento, dar desarrollo, pero resuelven algunas cuestiones de forma en el proceso. Nunca se entran al fondo. Por eso los autos interlocutorios siempre se pronuncian, digamos, sobre el procedimiento, nunca sobre el derecho que estamos discutiendo en el proceso. Por ejemplo, yo planteo un incidente porque digo, ¿sabe, señor juez? La citación, esa es la primera que hacen los abogados normalmente. La citación es nula con la demanda. ¿Sabe? Porque no le han entregado copia de la demanda a mi cliente. No sé de qué voy a defenderme. Normalmente esa resolución, el juez dice, no, esta situación se encuentra perfectamente enmarcada en la ley. No ha violentado nada, por lo tanto yo mantengo firme e inalterable esta citación con la demanda. ¿Sobre qué se está pronunciando el juez? ¿Sobre el fondo? Es una cosa de forma nada más, es una citación con la demanda nada más. Yo planteo una excepción, pongamos, de litispendencia. Digo, ¿sabe, señor juez? No podemos tramitar este proceso porque existe otro similar, donde hay identidad de sujetos, objeto y causa, por ejemplo, o hay algo conexo. Por lo tanto, no podemos tramitar dos procesos en forma simultánea, porque tramitando dos procesos en forma simultánea podemos tener la posibilidad de después de tener en el tiempo dos sentencias y todavía dos sentencias autocontradictorias, porque una podría declarar válido un contrato y el otro es nula. Para eso está prevista la litispendencia. Entonces, cuando el juez se pronuncia sobre esa excepción, por darles un ejemplo, no se está pronunciando sobre el fondo, sobre el derecho que se está discutiendo, simplemente se está poniendo alguna situación de procedimiento. Entonces, nunca se olviden, los autos interlocutorios necesitan de una fundamentación, por supuesto, no tan exigente como una sentencia, pero son resoluciones de forma. Resoluciones que van a adecuar la correcta tramitación de un proceso. Son resoluciones sobre el proceso, sobre el procedimiento, nunca sobre el derecho. Por eso la gran diferencia entre un auto interlocutorio y un auto definitivo está básicamente en que el auto definitivo ya se pronuncia sobre el derecho que se está litigando, ya va al fondo. Básicamente muchas veces se dice que el auto definitivo es como una sentencia, y en realidad es eso, porque va a concluir el proceso. Por ejemplo, señor juez, a mí me han demandado el cumplimiento de esta obligación. Perfecto, tengo que cumplir esta obligación. No queda ninguna duda. Pero sabe, señor juez, esta obligación que se me está pidiendo ya está prescrita. Han pasado, por ejemplo, más de los 5 años. Por lo tanto, no tenemos por qué ya continuar con este proceso porque ha prescrito su derecho. Ha dejado pasar mucho tiempo. Pues básicamente, ¿qué es lo que ha pasado? Si el juez cuando se pronuncie sobre eso, está ya pronunciándose sobre el derecho, es sobre lo que se está litigando. Y si el juez declara, pongamos, probada esa excepción, dice, sí, aquí ya hay prescripción, se acaba el proceso, ya no concluye, va sobre el fondo. Por eso la gran diferencia entre un auto interlocutorio y un auto definitivo, ¿dónde radica básicamente? Radica básicamente que el auto interlocutorio es sobre un pronunciamiento sobre el proceso, el auto definitivo es un pronunciamiento sobre el derecho, digamos básicamente sobre las pretensiones jurídicas. Señor juez, planteo excepción de cosa juzgada. Lo planteado en este proceso ya ha sido juzgado, ya ha merecido una sentencia, se han planteado todos los recursos y este juicio se ha acabado. Ya no tenemos por qué repetir un nuevo juicio.
No puede haber dos procesos sobre la misma cosa. Como más o menos más claro se entiende en materia penal. A esta persona ya lo han absuelto, ya lo han juzgado sobre estos hechos y ya no tiene por qué juzgárselo de nuevo, sino le estaríamos dando una doble condena. Entonces, el auto definitivo es un auto donde ya se pronuncia sobre el fondo, va a concluirlo el proceso. Y por supuesto que tanto el auto interlocutorio como el auto definitivo, por supuesto que necesitan de fundamentación. Y aquí voy a ser un poco medio insistidor en algún término. Normalmente el Tribunal Constitucional ingresa a revisar los fallos cuando encuentra falta o insuficiencia de fundamentación. Si ustedes se encontrarían, digamos, complicados con un auto definitivo, por ejemplo, y consideran que el juez no ha fundamentado, etcétera, etcétera, que el proceso ha concluido, los abogados están buscando como última alternativa, ya cuando todas las puertas están cerradas, plantear un recurso de amparo constitucional señalando que la resolución esta no tiene la debida fundamentación, por lo tanto afecta al derecho a la defensa, afecta básicamente al debido proceso. ¿Y cuál es, digamos, el tema constitucional que señala que cuando una resolución no tiene la debida fundamentación afecta al derecho a la defensa? ¿Por qué? Porque dicen, como yo no conozco exactamente el criterio, el razonamiento jurídico del juez, no sé de qué voy a apelar. Es decir, no sé. Yo sé que he perdido el proceso, cierto, pero no me ha dado una explicación del por qué. Y eso afecta, digamos, la posibilidad de yo plantear los recursos. Yo presumo que cuando ustedes han llevado la parte recursiva en su módulo, han analizado bien sobre ese punto. Cuando uno plantea un recurso de apelación, tiene que plantear agravios. ¿Pero de qué planteo agravios? De los errores, de las omisiones, de los defectos, etcétera, etcétera, que tiene una resolución y que te las tengo que hacer constar, porque los agravios se constituyen básicamente la pretensión jurídica de segunda instancia. Entonces, si es que una resolución judicial no tiene fundamentación jurídica, supuestamente afecta al derecho a la defensa y al debido proceso porque me está coartando mi derecho de poder interponer los recursos en forma adecuada. Por ejemplo, ¿por qué creen que está prevista en primera instancia la excepción de oscuridad, contradicción de la demanda? Porque si es que una demanda es contradictoria, es oscura, es ambigua, etcétera, etcétera, el juez dice, ¿cómo va a poder defenderse adecuadamente el demandado? Si no sabe, si en la demanda hay contradicciones, hay imprecisiones, es decir, le va a dificultar poder defenderse. Por eso que está prevista esa excepción, para que le digan, ¿sabe? Usted explíquele bien al demandado por qué lo está demandando, para que él pueda adecuadamente defenderse, pueda oponer excepciones, pueda contestar la demanda, pueda reconvenir. Pero usted, si es que en su demanda es impreciso, tiene cosas contradictorias, etcétera, etcétera, yo voy a observar su demanda. Si es que el juez deja pasar ese filtro, la parte demandada tiene la excepción de oscuridad, contradicción o imprecisión de la demanda. Y eso dice la doctrina, que eso afecta básicamente el derecho a la defensa. Por eso que está prevista esta. Y en el tema ya de las resoluciones, son bastante contundentes los tribunales, tanto supremo en nuestro país como el constitucional, que la falta o la insuficiencia de motivación afecta el derecho a la defensa, afecta al debido proceso. Por lo tanto, digamos que es fundamental. Ya para salir del auto definitivo, el auto definitivo siempre se pronuncia sobre el derecho, sobre el fondo.
Por eso que mucha doctrina la llama auto definitivo o sentencia anticipada. Y a mí me gusta más ese término, cuando hablan no de auto definitivo, sino de sentencia anticipada. ¿Y por qué es una sentencia anticipada? Porque se está dictando una sentencia en forma antelada porque los hechos ameritan que sea así. No permite que el proceso concluya porque estaríamos perdiendo el tiempo. Y después ya entramos a la sentencia. Y aquí vamos a parar un poquito más, porque básicamente esta es la parte más importante a mi punto de vista. La sentencia es el trabajo intelectual de los jueces. Ahí es donde el juez se distingue de un juez con otro juez. Hay jueces muy probos. Yo he escuchado muchas veces, por ejemplo, hablar en el extranjero especialmente, esta sentencia ha dictado tal juez y va a sentar jurisprudencia porque realmente es el mejor juez que tiene, no sé, Colombia, es el mejor juez que tiene España. Hay jueces que se destacan y realmente cada vez que dictan una sentencia, y especialmente las sentencias más complicadas, los procesos más complejos, realmente sientan jurisprudencia, sientan doctrina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se distingue un juez? Básicamente por sus buenas sentencias. Por eso que aquí está el trabajo intelectual de un juez. Ahí es donde se diferencia de otros jueces. Nosotros seguramente como abogados, ¿cuántas veces hemos dicho, pucha, aquel juez no sirve para nada, que para aquí, para aquí? Pero ¿por qué decimos eso? Porque sabemos que todas las resoluciones que dicta son malas. No tiene fundamentación, es insuficiente, es contradictoria, es muy alegre, etcétera, etcétera, las pasa por aquí, por allá. Y a veces nosotros reconocemos, aunque muchas veces puede ser que hemos perdido procesos y decimos, no, por aquel juez me saco el chulo. Puede ser que perdí todos los procesos que tenía con él, pero siempre ha sido un hombre muy recto, honesto, etcétera. Pero además todas sus resoluciones muy bien dictadas, muy enmarcadas en la ley, siempre dándonos una explicación así. Puede ser que hasta uno diga, no estoy de acuerdo, pero creo que este juez ha fundamentado en forma muy precisa y en forma muy concreta. Nos ha dado una explicación lógica y razonada de su fallo. Puede ocurrir eso. Por eso es que muchas veces nosotros, por ejemplo, ¿cómo valoramos a un abogado? Porque aquí yo estoy criticando un poco a los jueces. Pero ¿cómo valoramos a un abogado? Por sus demandas, por sus contestaciones, por los recursos que interponen. ¿Por qué creen que aquí nos miran a todos nosotros? A veces, ustedes creen que cuando los jueces se reúnen, hablan, dicen, pucha, aquel abogado te cuenta que me ha presentado 3, 4 demandas, tengo la oportunidad de ver, pero pésimas, no tiene una exposición de hechos, del derecho, no tiene nada, todo es una mezcolanza, una ensalada, etcétera, etcétera. Mira el recurso que ha planteado, no tiene nada. ¿Dónde está la expresión de agravios? Peor a veces cuando plantean un recurso de casación, que es el más importante, ni siquiera señalan qué norma jurídica ha sido violada en el proceso, o mal interpretada, o erróneamente interpuesta. Pues ¿cómo yo valoro a un abogado? Por sus demandas, por sus contestaciones. A veces yo digo, qué inteligente este abogado, ¿has visto? Mira, está defendiendo a la parte demandada, pero mira, ha planteado estas excepciones, excelente, ha contestado en estos términos, bien, sí, ha reconvenido. Uno dice, parece bien, parece correcto. Ahí se distingue un abogado. Ahí normalmente nos juzgan. Entonces nosotros también juzgamos a los jueces por sus resoluciones judiciales. Uno se hace valorar con sus colegas, con sus amigos, etcétera, etcétera, por buenas resoluciones. Entonces, la sentencia para mí es la resolución más importante. En primer lugar, porque la sentencia es la que concluye la primera instancia y es la que resuelve las pretensiones jurídicas.
que han sido debidamente planteadas en un proceso judicial civil. En un proceso civil, ¿dónde se plantean pretensiones jurídicas? En la demanda. ¿En la contestación se plantean pretensiones jurídicas? No. En las excepciones, no. ¿Dónde encontramos otras pretensiones jurídicas? En la reconvención. Por eso yo digo, lo básico de un proceso, lo más importante es demanda, contestación, excepciones, reconvención. Lo demás es puro charla, no sirve para nada. Son discusiones que no tienen razón de ser en el proceso judicial. Entonces, digamos que el primer aspecto fundamental que tiene la sentencia es que en la sentencia se resuelven todas las pretensiones jurídicas. Todas, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver, hay dos principios fundamentales de la sentencia: el principio de la fundamentación y el principio de la congruencia. El juez tiene que fallar única y exclusivamente sobre lo que se le ha pedido. No se olviden que en materia civil hay el principio dispositivo. Los dueños del proceso, en otras palabras, son el demandante y el demandado. Podría haber también un tercero excluyente, un tercero coadyuvante, pero esos son los que les ponen los límites. El juez no puede ni más ni menos. Después la sentencia resuelve el conflicto. Finalmente, a mi punto de vista, es lo más importante, porque la sentencia está poniendo fin al conflicto. Cuando el demandante y el demandado no se ponen de acuerdo, porque no saben si el contrato es válido, no saben si es que esta casa es de mí o de él, etcétera, etcétera. En otras palabras, le están poniendo ese conflicto al juez para que el juez decida, para que el juez falle. Yo considero que la sentencia resuelve el conflicto. No puede haber nuevos conflictos, más tiene que acabar. Y no se olviden que en materia civil el juez está obligado a fallar. No es como, por ejemplo, en materia penal. En materia penal, por ejemplo, a alguien se lo acusa de un delito y el juez puede decir, no vamos a juzgarlo a esta persona porque el tipo penal que ustedes están señalando para esta persona no está previsto en la ley. Yo no puedo aplicar aquí analogía, no puedo aplicar principios generales del derecho. Por lo tanto, no fallo. Pero en materia civil, los jueces en materia civil están obligados a fallar. Y si es que no existe una norma jurídica adecuada para el caso, aplican la analogía o pueden aplicar los principios generales del derecho. El juez civil está obligado a fallar, a resolver. En otras palabras, tiene que siempre fallar sobre el conflicto. A mí hace tiempo me han hecho una pregunta: ¿qué es una sentencia? Yo les podía dar conceptos doctrinarios, pero para mí hay algo que me ha quedado grabado y yo transmito. La sentencia es una norma jurídica que dicta el juez para las partes, digamos en otras palabras. El legislador, por ejemplo, dicta una norma jurídica para todos. Pero cuando el juez dicta ya una sentencia, es una norma jurídica ya para las partes, porque ellos tienen que cumplir lo que dice esta sentencia. Y eso me parece interesante a mí, porque ya es algo, yo no puedo decir, sabe, pero la ley dice, ya no, vos olvídate lo que dice la ley. Para este caso, para el conflicto que he tenido yo con vos, el juez ha dictado una sentencia y nuestra conducta debe adecuarse ahora a esta sentencia. Por lo tanto, esta sentencia ya es ley para los dos. Por eso que yo digo, cada sentencia se constituye en una ley para las partes que han sido enfrentadas en un proceso. Ya tengo que olvidarme lo que dice el código, etc. Lo que tengo que cumplir lo que dice esta sentencia. Normalmente un legislador, cuando dicta una sentencia, es general, es para todos, ¿no? Que la sentencia ya es una norma jurídica solamente para Juan y Juana. Ellos son los que deben cumplir
y por supuesto todos aquellos que se encuentran afectados o beneficiados con una sentencia. Yo por eso digo, una sentencia básicamente, finalmente se constituye en una norma jurídica privada que va a regir el futuro del demandante y del demandado. Han dicho que me pagues, así que, no, pero el código dice, no, olvídate. Ahora esta sentencia dice que vos me pagues. Esta sentencia está diciendo que esta casa es mía. Ya no hay dónde discutir. Lo que tenemos que hacer caso es ahora esta sentencia, ya no lo que dice la ley, ya olvídate, porque ya se ha aplicado correctamente la ley en este caso concreto, etcétera, etcétera. Y ahora esta ley esta sentencia se constituye en ley, pero solamente para el demandante y para el demandado. Entonces, aparte de resolver el conflicto, se constituye, digamos, en una ley vinculatoria, obligatoria entre las partes. No, pero sabes, no, olvídate ya. Ahora, esta ley es como el juez ha dictado una norma jurídica expresamente para mí y para vos. Y a esta tenemos que someternos. La sentencia en el tema que me interesa en este momento, por primera vez el Código Procesal Civil del 2013, Código Morales, está sancionando bajo pena de nulidad aquellas sentencias que no tengan la debida fundamentación. Así que ahora es una exigencia ya desde la propia ley. El Código del 76, el Código Banzer, no sancionaba con nulidad la falta de motivación. Pero por supuesto que el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, no han perdonado. Cuando encontraban una sentencia sin fundamentación o insuficiente, no les temblaba la mano para anular. Pero ahora tienen, digamos, un respaldo legal. ¿Por qué? Porque la ley dice, se ha dado cuenta que es necesario sancionar con nulidad la falta de motivación, porque es el alma mater de la resolución. Yo por esa sentencia me entero realmente los fundamentos, el porqué, etcétera, etcétera, de mi resolución judicial. Ese aspecto tiene que tenerlo bien presente. Ahora, el código es bastante exigente y pocas veces nuestro código establece nulidades. En este caso, establece expresamente la nulidad. El artículo 213, que es la que regula la sentencia, en el inciso tercero del párrafo segundo dice: la parte motivada con estudio de los hechos probados y en su caso no probados, evaluación de la prueba y cita de las leyes en que se funda bajo pena de nulidad. Así que ahora realmente no existe ya dudas que realmente este código está sancionando con nulidad la falta de motivación. Y por eso ahora vamos a señalar cuáles son las partes que debe contener una sentencia. Básicamente una sentencia, para comenzar, hay libertad de formas para dictar una sentencia. No es que hay que seguir un lineamiento así, que tiene que haber tantos considerandos o que no, que por aquí. Eso es a criterio de cada juez. Cada juez, digamos, que básicamente tiene libertad de poder tener, digamos, esa posibilidad. Pero, como considera que la sentencia es la resolución más importante que el juez dicta en el proceso, le ha establecido requisitos que son necesarios y fundamentales. Es igual que con la demanda, que vamos a ver más adelante, cuando toquemos el proceso ordinario. Cuando veamos el proceso ordinario,
Vamos a ver que a la demanda, a la contestación, a la reconvención, le establece requisitos. Para este caso, como saben que la sentencia es la resolución más importante que se dicta en el proceso, también le ha establecido una serie de requisitos que son, digamos, fundamentales. Y básicamente la sentencia está compuesta por 4 partes. Por un encabezamiento. El encabezamiento está debe estar conformada por la plena identificación de las partes. Es fundamental aquí. ¿Por qué? Porque después se va a saber a quién va a afectar o a quién va a favorecer una sentencia. Entonces tienen que estar plenamente identificados las partes que están participando en el proceso. ¿Cuál es el objeto del proceso? ¿Y cuáles son las pretensiones jurídicas? ¿Cuáles son las pretensiones jurídicas que va a resolver esa sentencia? Ese es básicamente el encabezamiento. ¿Quiénes son las partes? ¿Cuál es el objeto? ¿Y cuáles son las pretensiones jurídicas? Después tenemos una parte narrativa de las principales piezas que se han tramitado en el proceso. Normalmente es un pequeño resumen de la demanda, de la contestación, qué excepciones han sido planteadas, cuáles han sido los principales medios probatorios que han sido ofrecidos, cuáles han sido los medios probatorios que se han producido en ese proceso. Básicamente lo que se conoce en la práctica forense es una relación de la causa. Yo sé que había un tiempo hasta una forma de titulación de los abogados que iban a relacionar las causas nada más. Es decir, en este proceso, era contar una pequeña cosita. Pero básicamente esa es esta segunda parte que exige la ley. Y la tercera, a mi punto de vista, la más importante, es la parte considerativa. En esta parte considerativa, básicamente está lo que más me interesa en este módulo, que es la fundamentación de la sentencia. Aquí está el trabajo intelectual del juez, donde da una explicación lógica y razonada del porqué del fallo. Aquí en esta parte es donde el juez hace una valoración de todos los medios probatorios. Ahí es donde aplica la sana crítica, el prudente criterio. En esta parte el juez dice qué hechos se encuentran probados y qué hechos no se encuentran probados. Pero además debe señalar qué hechos probados tienen el proceso y con qué medios probatorios. Por ejemplo, el juez puede decir, en este proceso se han discutido tales hechos. Por ejemplo, el hecho número 2. Y este hecho lo tenemos plenamente demostrado en este proceso por el documento de foja 100. Que consta de un documento privado debidamente reconocido. Pero además ese hecho se encuentra corroborado y probado por la declaración testifical de Juan Pérez, cuando Juan Pérez, cuando ha sido interrogado en tal parte, ha manifestado tal cosa. Pero además tenemos plenamente demostrado ese hecho porque cuando se ha encomendado un trabajo pericial, el perito en su conclusión número 7 dice tal cosa. Y todavía hasta un juez puede ser mucho más profundo. Y además cuando hemos ido a la inspección judicial y hemos inspeccionado tal cosa, se ha constatado este hecho.
Podría decir hasta cuando hemos hecho cuando se ha diferido a confesión judicial provocada y se le ha hecho tal pregunta al demandado, él ha contestado tal cosa y esto constituye confesión judicial. Entonces digamos que un hecho no solamente se puede encontrar probado por un medio probatorio, sino puede ser por un documento, por un testigo, por un perito, por una inspección judicial, por una reconstrucción, etcétera, etcétera. Para mí, esta es la parte más importante de la fundamentación de la sentencia, la parte considerativa, y vamos a dedicarle bastante tiempo. Así que bueno, me han hecho ya me han comunicado que tenemos un pequeño refrigerio. Son las 9 menos cuarto. 10 a 15 minutitos, por favor, para que hagamos el refrigerio. Antes que se vayan, voy a pasar lista, porque hay algunos que se han... Prestemos una pelota y de ahí salimos recién. Ya, por favor. Después de nuevo voy a controlar. Ardaya. Arimosa. Lo que no puede fallar jamás es la parte considerativa, porque ahí está, digamos, los fundamentos, los motivos de la sentencia. Después vamos a ver con un poco más de detalle, ahora estamos viendo un poco más de forma general. Esta parte considerativa puede tener 1, 2, ustedes van a ver, y considerando, pueden utilizar una hoja, 2 hojas, y considerando 2, y hay algunos, y considerando 3, y considerando 4, depende de la sentencia. Yo siempre digo, una sentencia no por ser más larga es mejor. Por ejemplo, esta sentencia constitucional que yo les he dado, que mañana vamos a analizarla, les he dicho que la impriman, tiene cerca de 120 hojas, creo, ¿no? 80, ¿no? 80. Ustedes me dirán, porque tiene más hojas, ¿va a ser mejor o va a ser peor? No se la mide jamás una sentencia por el número de hojas. Bueno, entonces esta parte considerativa puede tener 1 o puede tener 10. Más o menos aquí lo que enseña es la técnica forense, y hay unos cursos especiales que se les da a los jueces, porque normalmente este tema más interesa a los jueces que a los verdaderamente abogados, porque los que hacen una fundamentación son los jueces, pero los abogados tenemos que conocer bien, porque de ahí podemos sacar bastante material, especialmente para el tema recursivo. Es decir, no, esta sentencia le falta la fundamentación, no es completa, es imprecisa, es contradictoria, etcétera, etcétera. Ustedes saben que en el proceso, ¿qué se discute? Hechos, ¿no es cierto? ¿Y qué hechos? Hechos controvertidos. El juez, en la audiencia preliminar del proceso ordinario, que es el más importante, fija, digamos, el objeto de discusión en el proceso, y básicamente fija los puntos de hecho a probar. Aquí en esta parte considerativa el juez tiene la obligación de decir qué hechos se encuentran probados y qué hechos no se encuentran probados. Entonces digamos que para mí es algo importante y algo fundamental que el juez sea bastante preciso. Ya vamos a ver más adelante, cuando toquemos el proceso ordinario, que todo es una cadena. En la demanda hay hechos, en la contestación hay hechos, en la audiencia preliminar se acaba de fijar esos hechos, porque tranquilamente podrían introducirse nuevos hechos. Al concluir la audiencia preliminar, el juez finalmente dice qué hechos se van a probar y qué hechos va a probar el demandante y qué hechos va a probar el demandado. Y en la sentencia, digamos, se concluye, ya al juez le corresponde decir qué hechos se encuentran probados y qué hechos no se encuentran probados. Pero además está obligado a señalar con qué medios probatorios se encuentra probado un hecho o con qué hecho no se encuentra probado un hecho.
Y la última tarea, digamos que en esta parte considerativa, es la aplicación del derecho. Dadme los hechos, que yo te daré el derecho, ¿no es cierto? Hay una batalla, digamos, dentro del proceso, donde los abogados de ambas partes se van a poner a discutir los hechos en el proceso, y finalmente les va a dar la oportunidad que en la audiencia preliminar, en la audiencia complementaria, puedan probar, desvirtuar esos hechos. Después, en la parte conclusiva, el juez les va a dar la oportunidad también a las partes que hagan sus alegatos en conclusiones y más o menos al juez lo orienten y le digan qué hechos se encuentran probados, qué hechos no se encuentran probados, y el juez en esta parte considerativa, que es el alma mater de la sentencia, dice qué hechos se encuentran probados, qué hechos no se encuentran probados, y hace la subsunción, que es la aplicación del derecho a esos hechos. Es decir, el juez es dueño de aplicar el derecho que mejor considere que es oportuno para el caso concreto. Y después ustedes saben que para eso está previsto justamente el recurso de casación, para que en casación se diga si es que la sentencia de primera instancia y el auto de vista, en esos casos se ha aplicado correctamente o no la ley, las normas jurídicas que el juez ha aplicado en el fallo. El juez ahí dirá, da su palabra. Y la última parte, y la cuarta parte que está compuesta en la sentencia, es la parte resolutiva, que la conocemos normalmente por el tanto. Por tanto, dice, por tanto, el suscrito juez público, pongamos primero de la ciudad de Santa Cruz, falla, declarando probada la demanda o improbada la demanda, o probada la demanda y probada la reconvención, porque puede haber un montón de situaciones que pueden presentarse. Pero en esta parte resolutiva, el juez debe fallar en forma clara, precisa y en forma concreta, de acuerdo a las pretensiones jurídicas que oportunamente se le han planteado. Yo hace rato les decía, la sentencia tiene dos principios: el principio de la motivación y el principio de la congruencia. Hay que solamente fallar aquello que ha sido debidamente peticionado, ni más ni menos. Pongamos en un proceso civil, a mí se me ha planteado la nulidad del contrato, más daños y perjuicios y lucro cesante. El juez solamente está autorizado a resolver esas tres pretensiones. No puede decir, ¿saben? Yo voy a resolver solamente una, no me interesan los daños. O va a decir, no, aquí no se ha planteado daños y perjuicios, pero yo considero que hay daños y perjuicios. Y voy a condenar además en daños y perjuicios. En materia civil no está permitido violentar el principio de la congruencia. En otras materias sí es posible romper el principio de la congruencia, pongamos el derecho de familia, el derecho laboral. Ahí los jueces están para proteger intereses superiores del niño, niña y adolescente. En materia laboral están obligados a proteger los derechos de los trabajadores. Entonces pueden fallar más allá de lo que se le ha pedido, o menos. ¿Por qué? Porque se puede romper este principio de congruencia, pero en materia civil, pecado mortal. Además, esa es una de las causales por las cuales se puede demandar la nulidad de esa sentencia. Ahora, hemos visto que la sentencia tiene 4 partes. Estas 4 partes pueden ser escritas o pueden ser verbales. La gran característica que tiene el Código Procesal Civil del 2013 es que se ha entrado a la era de la oralidad. Se ha entrado al sistema del proceso civil por audiencias. Y lo que se pretende es que los jueces, la última actuación que realicen en una audiencia complementaria es el dictado de la sentencia. Y esta sentencia puede ser dictada en forma oral. Pero la única parte que está liberada, digamos, o que es facultativa del juez,
es la parte considerativa, porque saben que esa es la estructura fundamental, es el alma mater de la sentencia. Por eso es que con mucho criterio jurídico al juez se le obliga a que dicte las, digamos, tres partes de la sentencia: la parte introductiva, la parte narrativa, la parte resolutiva, obligatoriamente al concluir la audiencia, pero puede reservarse la parte considerativa, si puede reservarse la fundamentación de la sentencia para que dentro de los próximos 20 días recién dicte. ¿Por qué? Porque saben que es la parte más delicada, porque es la parte más difícil, es la parte más compleja. Y yo he estado revisando legislaciones comparadas, he visto Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, todas tienen similar disposición. ¿Por qué? Porque saben que ahí está, digamos, realmente el trabajo conflictivo. Ahí está donde el juez tiene que hacer un análisis profundo. El gran tema es que como el juez ya tiene que dictar la parte resolutiva, es decir, por tanto, yo declaro probada la demanda, pongamos nulo este contrato, pero ya más o menos él tiene ese criterio. Dice, bueno, aquí yo creo que el contrato es nulo, por tal motivo. Pero en este momento todavía no tengo la capacidad de poder decir y explicar adecuadamente las partes. Por eso que el legislador ha dicho, bueno, no se preocupe, usted tiene 20 días después de concluir la audiencia para que usted con calma, con tranquilidad, analice ya y después les proponga. Esto ocurre casi en todas las materias. Por ejemplo, ustedes han visto decir en Estados Unidos una sentencia, no digamos una sentencia, un veredicto. En Estados Unidos de la condena, porque lo encontró culpable al Chapo Guzmán. Pero ¿sabe cuánto tiempo tiene el juez ahora para fundamentar la sentencia? Tiene 90 días o 120 días que lo tiene para que después explique a la sociedad, porque finalmente ¿quién va a fiscalizar la justicia? La sociedad, para que se conozca realmente los motivos de forma clara, precisa y concreta. Entonces, en el módulo que estamos dando, lo que más me interesa destacar es que en esta parte considerativa se encuentra la motivación de la sentencia. Ahí es donde yo puedo encontrar el razonamiento jurídico, el por qué, en otras palabras sencillas, por qué he ganado o por qué he perdido un proceso judicial, por qué he perdido ese proceso. Después vamos a seguir hablando de la sentencia. ¿Cuál es la otra resolución que se dicta en un proceso civil? Es el auto de vista. A mi punto de vista, está mal llamado auto de vista. Yo alguna vez había preguntado a mis profesores antiguos por qué es auto de vista, porque se decía que el juez, que el tribunal departamental, pues en ese tiempo las cortes superiores, solamente fallaban de lo que han visto. Pero acá solamente un magistrado ve, puede escuchar, puede sentir, porque hay procesos de malos olores, hay procesos de ruidos molestos, un montón de cosas, por eso que no está bien utilizado. Yo he hecho una revisión de todos los códigos de Latinoamérica y ninguno habla ya de autos de vista, habla de sentencias de segunda instancia. Pero no importa, nuestra cultura jurídica sigue manteniendo ese término, pese que el criterio que tiene ahora la Asamblea Plurinacional que dicta estos códigos es de descolonizar, ¿no es cierto? Quieren descolonizar, pero se han olvidado de este término y lo siguen utilizando. Auto de vista, porque esto viene de la época romana. Y en realidad, lo correcto tendría que ser que esta resolución se llame sentencia de segunda instancia. La sentencia de segunda instancia, el auto de vista, es una resolución que casi debe cumplir los mismos requisitos que una sentencia. No hay otro. Casi es exactamente lo mismo. Si yo les tendría que explicar en este momento
los requisitos que debe contener un auto de vista, llegaríamos a la conclusión que se trata de la misma resolución. Nada más que en segunda instancia se vuelve a revisar, digamos, lo que se ha realizado en primera instancia. Por eso que hay muchas legislaciones que están hablando de per saltum. Quieren eliminar la segunda instancia porque es una repetición de la primera instancia. Y muchas veces se dice que los jueces de segunda instancia, los vocales, están violentando varios principios. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los principios para mí fundamentales? Es el principio de la inmediatez. En un sistema oral, el principio de la inmediatez señala que los jueces, para fallar, deben tener un contacto directo e inmediato con las partes y con los medios probatorios. Y en segunda instancia no tienen esa posibilidad, porque fallan a base de papeles fríos, muertos. Nunca han visto al testigo, nunca han visto declarar a nadie, nunca han estado en el debate de la audiencia, nunca han escuchado hablar al perito. Y muchas veces un juez llega a convencimientos o llega a conclusiones solamente por ver a las partes, escuchar, ver la cara de un testigo, la contestación de una pregunta. Ahí el juez comienza a convencerse. Yo me acuerdo de tener una amiga, colega juez de familia. En ese tiempo no se hablaba de estos principios, no había pruebas de ADN, etcétera, etcétera. Ella me decía, normalmente yo en el tema de las declaraciones judiciales de paternidades, yo a la mamá le decía, a la próxima audiencia, tráelo al hijo, quiero verlo, y quiero compararlo con el padre, porque normalmente los hijos extramatrimoniales se parecen igualito al padre. En ese tiempo la máxima prueba era una prueba de sangre, que era el 50%. Entonces esta juez me decía, mira, yo los veía, escucha, 2 gotas de agua. Para mí, yo estoy convencidísima que él es el padre. Y nunca me olvido que decía, un día acaba la audiencia y sale el hijo y el padre, supuestamente, y caminaban hasta igualito, dice. Eso que se llama en el derecho es principio de la inmediatez, ese contacto directo. Es como cuando uno habla con su hijo de algo y uno habla de, como se dice, cara a cara, y uno es cuando tu hijo te da una respuesta, pero dice, me está diciendo esto, pero es lo otro. O es como cuando nosotros hablamos con nuestras mujeres, no te creo nada, pero yo amorcito, pero yo vidita, no, que por teléfono, por correo electrónico, podemos varias cosas, pero no hay ese contacto. Por eso me estaba diciendo yo que la tendencia moderna ahora es que desaparezca la segunda instancia. Ya no haya la segunda instancia porque se está rompiendo varios principios. Pero este auto de vista debe cumplir exactamente los mismos requisitos que una sentencia. Ahora, a mi punto de vista, hay algo importante que solamente quiero tocar en el auto de vista. ¿Qué pasa cuando se revoca un auto de vista? Porque, por ejemplo, el juez de primera instancia puede decir, se declara aprobada la demanda. Perfecto. Pongamos nulo el contrato por eso. Pero ¿qué tal si se revoca? Y se dice, no, se declara improbada la demanda, por lo tanto, válido el contrato. Es decir, estamos cambiando totalmente la resolución. Lo que era de día ahora se vuelve de noche. Cuando ocurre esta situación tiene que haber una doble motivación, una doble fundamentación del fallo. ¿Por qué? Porque una de las artillerías que debe contener el auto de vista es ¿por qué yo no estoy de acuerdo con el criterio jurídico, con el razonamiento jurídico que ha tenido el juez de primera instancia para declarar probada esa demanda? ¿Por qué? Porque ahora le estoy cambiando. Solamente el juez de primera instancia ha dicho por tal medio probatorio, por tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces yo digamos que tengo que refutar eso en mi auto de vista. Y tengo que después dictar casi como una nueva resolución, porque yo considero que ese contrato es válido. Entonces normalmente el auto de vista que revoca tiene que tener una doble fundamentación y motivación. Por un lado, atacar toda la sentencia
señalar qué es lo que no sirve, dónde están los errores, dónde están las omisiones, etcétera, etcétera, y después tener una nueva fundamentación, porque ya se está cambiando todo. Es más fácil confirmar una sentencia, porque normalmente en la confirmación de la sentencia se está señalando los motivos y se está apoyando, digamos. El señor juez de primera instancia ha tenido razón porque al decir esto, tiene toda la razón porque acredita. Es más fácil estar de acuerdo que de desacuerdo. Por eso creo que lo más complicado para los tribunales de justicia es la revocación. Por eso que no se revoca siempre. Normalmente la actitud que asume el tribunal de segunda instancia es confirmar la sentencia, le resulta más fácil a veces. Y finalmente tenemos el auto supremo, que es ya el auto que dicta el Tribunal Supremo, que dicta la Corte Suprema. Supuestamente tiene que ser el auto más pulcro, el que tenga mejor doctrina, el que tenga básicamente los mayores argumentos. ¿Por qué? Porque se entiende que al Tribunal Supremo llegan las personas más entendidas en el derecho, son las personas más probas a nivel nacional. Llegar al Tribunal Supremo es un reconocimiento a personas que realmente han dedicado su vida a la institución jurídica, al derecho, no solamente de jueces, pueden ser como abogados, lo que sea. Normalmente siempre en todos los tribunales supremos llegan las personas que más se destacan a nivel nacional sobre el derecho, porque tienen la gran misión de velar por la correcta aplicación de la ley. Por eso que en ninguna parte del mundo, a excepción de Bolivia, hay elecciones, donde en realidad ganan los políticos, los jueces políticos, y no ganan los jueces técnicos. A mi punto de vista, ustedes me dicen que es un grave error ir a elecciones, pese a que les dicen que no pueden hacer propaganda, pero nosotros todos sabemos, todos los candidatos andaban por todos lados haciendo propaganda, esto, moviéndose, los partidos políticos por atrás, etcétera, etcétera. Recién había un diputado de Potosí que le ha pasado un audio, claro, por supuesto que son capos para decir que no. Le decía al gobernador, por favor, hacer propaganda para mi candidato. Trabaja para mi candidato. No podemos decir no, en Bolivia aquí están los mejores en el Tribunal Supremo. Penosamente yo no podía jamás decir una cosa de esa naturaleza. Están los mejores políticos, los que se han animado a meterse en ese tema. ¿Por qué? Porque la gran misión que tiene el Tribunal de Justicia es velar por la correcta aplicación de la ley. Y si no hay una buena interpretación de las normas jurídicas, estamos complicadísimos. Por eso que el auto supremo debe ser la resolución más pulcra, la resolución donde se requiera una mayor técnica de redacción, donde se exponga en forma clara y en forma precisa. Y además este nuevo código, y ahora esa es la única tarea que voy a darles a ustedes, la única tarea que voy a darles para que me la traigan el día sábado, muy cortita, es en qué consiste la doctrina aplicable al caso. Porque el auto supremo, que está definido en el artículo 219, dice: el Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará mediante auto supremo y deberá cumplir con los requisitos siguientes. Primero, encabezamiento con identificación del proceso, nombre de las partes y objeto del litigio. Facilísimo. 2, parte narrativa con exposición resumida del auto de vista impugnado, del recurso y de la respuesta, esta última si lo hubiera. 3, la doctrina aplicable al caso.
Y el 4 recién habla de la fundamentación. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes me hagan y me investiguen en qué consiste la doctrina aplicable al caso. Esto va a ser para el día sábado. Como tenemos mañana viernes, yo sé que muchos trabajan todo, pero si ustedes le dedican mañana viernes media horita o 15 minutos, y yo quiero solamente unas cuantas líneas, no quiero que me traigan una tesis, no quiero que me traigan una monografía, quiero que me traigan lo más sencillo posible. Yo lo que quiero es que ustedes me identifiquen claramente en qué consiste la doctrina aplicable al caso. ¿Por qué? Porque eso van a ser los precedentes en materia civil. Normalmente cuando yo planteo un caso, cuando yo planteo un proceso, decirle, la doctrina aplicable en este caso está de acuerdo al auto supremo número tantos. Entonces va a ser fundamental. Y eso les va a servir mucho a ustedes en el tema recursivo, cuando tengan que plantear un recurso. Es decir, saben, la doctrina aplicable en este caso es tal porque ya se ha pronunciado tales fallos, y este es el criterio jurídico que tiene el Tribunal Supremo. Digamos, en otras palabras, podría ser la jurisprudencia, pero quiero que ustedes hagan esa pequeña investigación en qué consiste la doctrina aplicable en el caso. ¿En qué consiste esta exigencia del artículo 219? ¿En qué consiste la doctrina aplicable al caso? Ahora, todas las sentencias, todos los autos deben utilizar un lenguaje sencillo, comprensible. Normalmente, el punto de vista que deben tener los administradores de justicia es que las resoluciones que dictan ellos, especialmente la sentencia, el auto de vista, no es tanto para los abogados, sino son para el mundo litigante común y corriente. Una persona que no sabe derecho, que no entiende derecho, le digan, ¿saben? Esta es la resolución que el juez ha dictado, a ver, léela. ¿La entiendes? ¿La comprendes? Seguramente, posiblemente te diga, sí, aquí hay algunos términos que yo no los manejo bien, pero de una lectura, digamos, rápida de esta sentencia, comprendo qué es lo que el juez quiere señalar en su fallo. Por eso que se aconseja en doctrina que las sentencias, que el auto de vista, que el auto supremo tengan un lenguaje sencillo que sea comprensible para todo el mundo, especialmente pensando en el mundo litigante, en aquellas personas que no conocen y no saben derecho. Por supuesto que después, cuando haga un recurso, se plantea una casación, o sea, se plantea no va a ser el cliente, digamos, el que va a realizar, sino va a serlo el abogado, pero debe ser comprensible esa resolución. Esa es una de las recomendaciones que la doctrina, en forma muy clara y en forma muy precisa, la señala. Habrá otro tipo de resolución en un proceso judicial, las que acabo de señalar: decretos o providencias, autos interlocutorios, autos definitivos, sentencia, autos de vista y autos supremos. ¿Ustedes creen que existe alguna otra resolución? No existe. En
forma definitiva, no existe otra resolución. Esa es la única resolución que se dicta. Estas son las únicas resoluciones que se dictan. Haciendo un pequeño resumen. Después ya a partir de mañana vamos a ver ya con mayor nitidez para que quede absolutamente claro en qué consiste la motivación. Ahora ya tenemos, digamos, un panorama general de las resoluciones, más o menos sabemos en qué consiste la fundamentación, pero vamos a tratar mañana, por lo menos la primera parte, de que quede absolutamente claro en qué consiste la fundamentación de las resoluciones judiciales. Todas las resoluciones judiciales, a excepción de los autos, de las providencias o decretos, no necesitan de fundamentación. Todas las demás necesitan, porque tienen que darse una explicación lógica y razonada del fallo. Pero para mí la resolución por excelencia, donde comienza la verdadera fundamentación, es básicamente en la sentencia, porque el juez tiene la obligación de explicar en forma muy puntual y en la forma más sencilla posible, para que las partes sepan por qué han ganado o por qué han perdido un proceso. Y básicamente para que después puedan hacer uso de los recursos y no se afecte al derecho de la defensa, al debido proceso de poder impugnar las resoluciones judiciales. Es como cuando yo castigo a mi hijo. Mi hijo me dirá, yo no sé, mi papá me ha castigado, pero no sé, yo no entiendo por qué. Pero si yo le digo, sabes, hijito, te estoy castigando porque has hecho esto, para comenzar mi hijo va a comprender y va a entender por qué lo estoy castigando. Y seguramente va a decir, bueno, a partir de ahora no voy a hacer esto porque no le gusta a mi padre. Pero si no sabe por qué, pasa lo mismo en un proceso. El juez me dicta una sentencia y muy bien, mi abogado me dice, sabes, ahora tenemos el recurso de apelación, pero no sé de qué voy a apelar porque el juez no ha dicho nada en su fallo. No conozco los fundamentos, no conozco los motivos, el razonamiento, el porqué del fallo. Bueno, creo que por esta noche está suficiente. Yo siempre digo, la primera noche es volverse a acostumbrar un poco a pasar clases. Además, todos estamos acabando de pasar un bonito carnaval. Ojalá que así les había deseado en el WhatsApp, que pasen un chulo carnaval, se diviertan y estén con ganas, ¿no es cierto? Ahora, antes de concluir esto, hoy han puesto en el WhatsApp, cuando ya estaba llegando aquí, de que algunos que trabajan en el órgano judicial, no sé cuántos serán, iban a llegar un poquito tarde, porque creo que les han aumentado hasta las 7:30. Mañana sigue lo mismo. Sí. Es que nos han dado hasta mañana, es verdad. Entonces, mañana Trabajamos para arriba. Mañana vamos a tratar de comenzar 7:30 también, ¿ya? Yo pensaba comenzar 7:15, pero por esta situación vamos a comenzar 7:30. Así que yo sé que está muy cerca, así que si vienen velozmente corriendo, como dicen, van a llegar rápido para no perderse la primera parte de la clase. ¿Alguna pregunta? Está perfecto. Entonces, en conclusión, mañana comenzamos a esa hora. ¿Qué? Mañana es el día de la mujer. Ah, bueno. Tenemos libre la